Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Práctica Integral de Televisión 2. Forma parte de la carrera de locutor nacional del segundo año y hoy vamos a adentrarnos en un tema que es realmente esencial para cualquier profesional de comunicación audiovisual, el guión televisivo. Vamos a analizar su estructura, su ritmo y aquellos recursos expresivos que son los cimientos que sostienen toda producción en pantalla. El objetivo de esta clase es que ustedes puedan poco a poco comprender cómo el guión actúa como una especie de puente entre la creatividad y la técnica y cómo desde allí se construye el sentido en televisión. Imaginemos un triángulo, ¿no? Para poder comprender y además valorar este guión televisivo como una herramienta tanto narrativa, expresiva, técnica. Este triángulo tiene esos tres lados que no pueden separarse: texto, sonido e imagen. Entonces, para situarlo en televisión, hay que tener en claro que el guión actúa como una especie de herramienta, ¿sí? Que transforma esta idea abstracta en un plan de acción que se vuelve concreto, ¿sí? Que se vuelve realidad. Entonces, ¿qué hace el guión? Nos va a indicar qué se muestra, de qué manera se muestra, y en palabras del autor Plana, dice que la unión entre el pensamiento creativo y la planificación técnica, eso nos va a aportar el guión. Ahora bien, hay distintos tipos de guiones. El primero de ellos es el literario. El literario desarrolla distintos tipos de diálogos y de narración. El segundo es un guión más técnico. Aquí se detallan las cámaras, los planos, los movimientos y así también el sonido. Y el otro guión es el mixto, es decir, el que combina ambos, los integra en una sola hoja. Y este es el más frecuente que se utiliza hasta el día de hoy en televisión. Como todo lenguaje en televisión, ¿qué necesita? Necesita un sistema de signos. Entonces, hay que tener en cuenta que todos los géneros televisivos reconfiguran de alguna manera cómo tenemos que narrar las cosas. Por eso es que el guión se va a tener que adaptar a cada formato televisivo. El guión literario se concentra más bien en el texto, en la historia, mientras que el técnico traduce eso en qué? En decisiones visuales, sonoras. Esto significa en distintos planos, en movimiento, iluminación, un sonido ambiente. Ahora bien, el guión mixto es el más usado en televisión. ¿Por qué? Porque justamente combina ambos, tanto lo narrativo como lo operativo, una visión integral de la escena. Y si hablamos de estructura narrativa, hay tres actos que son realmente fundamentales: el inicio, el desarrollo y el cierre. El inicio, que hace, presenta el tema o el conflicto dentro de un guión. El desarrollo lo expande, ¿sí? O lo complica también, dicen algunos autores. Y el cierre lo resuelve dejando o no algún tipo de mensaje. Entonces sabemos que toda historia necesita esto, ¿no? Un comienzo, un desarrollo, un final, porque sin estructura no puede haber un relato, sería de una manera muy desordenado. Entonces, toda historia se sostiene sobre esta estructura, más que nada en televisión, que sea clara. En el guión televisivo, esa estructura orienta la progresión de la información y el interés del espectador, porque no hay que olvidarse que hay que mantener al espectador interesado en el mensaje que queremos dar. En el guión de televisión, esa estructura orienta la progresión de información, como así también mantener al espectador atento, ¿no? Y tener ese interés. En la introducción, nosotros, ¿qué vamos a presentar? El tema. Entonces, allí captamos la atención. En el desarrollo vamos a ir desplegando toda esta información central y las tensiones. Y finalmente, en el cierre, ofrecemos una resolución o una síntesis, pensándolo, por ejemplo, en una noticia. Esta estructura, hay que recordar, más que nada en televisión, no es rígida para nada. Es un marco, ¿no? Un marco que nos permite organizar el tiempo narrativo y mantener este ritmo coherente entre bloque y bloque, pensándolo en cine, entre escena y escena, pero el ritmo tiene que mantenerse entre palabra, imagen y sonido. Y si hablamos de ritmo y recursos expresivos, ¿a qué nos referimos? Primero hay que subrayar que estos son elementos claves del ritmo televisivo. ¿Y cuáles son esos elementos? En primer lugar, las pausas y los silencios.
En segundo lugar, la duración de los planos. Esto es fundamental, como así también la musicalización, que forma parte del tercer elemento clave. Cuarto, la entonación y respiración. Y quinto, la coordinación entre gesto y palabra. Entonces, si hablamos de ritmo, es esta alternancia, ¿no? Entre pausa y silencio, ir alternando los recursos expresivos. El ritmo le va a dar una vida al guión, ¿sí? Algo extra, un plus. No se trata solamente de velocidad. Se trata de tener una armonía entre las pausas, entre los silencios y entre los momentos que requieren un énfasis mayor. Como dice Buero en la bibliografía, un buen ritmo audiovisual es aquel que respira con el espectador. A eso se le suman los recursos expresivos, es decir, el tono de la voz, los gestos, la música, los planos y los movimientos de la cámara. Cuando estos elementos se pueden combinar de forma coordinada y de forma correcta, el mensaje va a adquirir otra emoción, otra claridad y otro sentido. Y este es el modo en el que el guión deja de ser un texto para convertirse en en una experiencia completa. Ahora bien, ¿cuáles son las aplicaciones de este guión? Del texto, de los recursos, del efecto en pantalla. Vamos a ver un ejemplo concreto. En este video estoy aquí con Natalia Ramírez y vamos a mirar cómo es un libreto de televisión, específicamente uno de algo que les gusta a ustedes mucho, que es Betty la Fea. Vamos a ver el capítulo número 1. Ahí se los van a poner. Por ejemplo, está el título, capítulo 1. Esto lo escribió Fernando Gaitán en su computador. Así que primero te analiza cuál es la escena que se va a hacer y es un exterior. SEXT es exterior, fachada, cómoda, luz día. Es importante que él describa en qué momento del día, si es de día o si es de noche, para la producción y para la historia en general. Y empieza a describir y entonces pone, la secuencia se inicia con un plano general de la fachada de Comoda y ahí está el portero. Entonces la cámara se dirige a la puerta de entrada de la empresa y vemos que una modelo se anticipa y trata de entrar primero. Las dos se acercan al elegante portero de la empresa y él atiende primero a la modelo. Y veo que también tiene la emoción, dice amable, tensa. Sí. Todas lo que son las emociones o los adjetivos, por ejemplo, están siempre en paréntesis. Y si se acaba la hoja y sigue el texto, siempre en el último momento dice continuar, o sea, pone CONT. ¿Todos los libretos son iguales o cada libretista tiene su manera de hacerlo? Sí, no, cada libretista tiene su tumbado, ¿sabes? Pero el formato como tal sí es el mismo, ¿sí? Descripción de locaciones, eso todo es en mayúsculas, sentimientos, emociones, adjetivos, va entre comillas, puntos suspensivos, el nombre del personaje, el texto, describen muy bien realmente. O sea, cuando tú ves la escena y ves el video, te das cuenta que en esa descripción realmente el director puede o no puede hacer caso. El director está, digamos que exento de culpa, o sea, tiene la libertad absoluta también de decir, no voy a empezar como dice acá, voy a empezar cuando Betty se baja del bus. Igual acá sí dice Betty se baja del bus y se ve cuando se baja, pero el director hubiera podido decir, no, voy a arrancar la escena número 1 con los pies de Betty bajándose del bus. Generalmente las descripciones se localizan, entonces por eso fachada, cómoda, para que la gente pueda ver dónde se está creando esa escena. Es encantador. Y tú como actriz, cuando recibes un libreto, ¿qué es lo primero que haces como para meterte en ese personaje? ¿O primero lo lees completo? No, yo primero leo todos los libretos, o sea, trato de leer la mayor cantidad de libretos que haya y mientras que voy leyendo trato de ir visualizando a todos mis compañeros cómo serían. Lo mismo me pasa en los libros. Cuando yo leo un libro le pongo cara a los personajes. Me es mucho más fácil identificarlos, entonces les voy poniendo cara de actores a los personajes. Entonces cuando ya leo que entra, ya yo puedo... Es que la imaginación, es que la lectura es muy chévere. Yo no sé por qué ahora la gente casi no le gusta leer, pero la lectura es maravillosa porque te abre un mundo de la imaginación impresionante. Se me vuelven unas historias encantadoras porque además no importa si es inglés, si es francés, si es colombiano, si es argentino, si es español, no importa, solo es la cara y es genial. Es una superproducción internacional cada libro que leo. Tenemos un fragmento de un guión mixto, ¿sí? A la izquierda se encuentra la locución o el texto del conductor, en este caso. En el centro, las imágenes o los planos sugeridos. Y luego a la derecha son todas esas indicaciones sonoras.
hay que analizar poco a poco cada segmento. ¿Por qué? Porque cada parte tiene que articularse. El texto que guía esta intención, esta imagen que refuerza el mensaje. Entonces, intención en el texto. Un ejemplo práctico. Último momento, en una noticia, este sería el texto puro. Los recursos expresivos podrían ser aplicar ciertas pausas o tonos más graves o más agudos dependiendo del mensaje que se quiere dar. Y el efecto en pantalla, ¿qué va a generar? Va a generar tensión informativa. No es lo mismo que yo diga, nos despedimos hasta mañana, con una sonrisa, con una música más suave, con ciertas pausas. Esto ya relaja el cierre. Distinto al contar una noticia, último momento. Entonces, esta tensión informativa se va a generar, pero todo eso tiene que estar en el guión para que pueda organizarse y se trabaje de manera coordinada tanto el conductor, las cámaras, la dirección. Hola a todos. Hoy los llevaré en un recorrido por mi vida universitaria. ¡Vamos! Aquí comienza mi viaje hacia el conocimiento y muchas aventuras. El campus es un lugar que me llena de entusiasmo y determinación. La buena energía de mis compañeros y profesores crean un ambiente perfecto para mi aprendizaje. Y luego de repasar todos estos conceptos de guión televisivo, los invito a una producción práctica que se realiza en pareja. Tienen que hacer un microguión televisivo de 1 a 2 minutos, no más que eso, en el cual se puede incluir el texto de la locución, las indicaciones técnicas, las más básicas, y los recursos expresivos. ¿Sí? Todo esto lo van a subir al foro de intercambio y ahí vamos a estar comentando unos a otros. Es el momento de poner en práctica lo aprendido. Uno de los ejemplos que suelo utilizar para hacer nuestro guión. Primero, título. Tiene que ser un enganche bien, que genere curiosidad. Segundo, el segundo ingrediente es hacer una pregunta retórica. Como por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer videos creativos? Esta pregunta tiene que generar curiosidad. Lo segundo que vamos a hacer es el desarrollo. Aquí vamos a explicar respondiendo a esta pregunta que comenzamos inicialmente. A. Comienza de manera diferente. Vamos a explicar en forma breve esto de comenzar de manera diferente. B. Utiliza el humor de la misma manera, también vamos a explicar la razón. Los beneficios del humor para los videos y luego con una conclusión. Aquí en la conclusión, aquí vamos a explicar la razón y los beneficios de poder utilizar y realizar los videos con estos consejos. Para luego hacer un llamado a la acción. En el llamado a la acción, vamos a pedir a la gente que haga un comentario, que comparta, que pueda seguirnos en otras redes, en fin. De esta manera lograremos un cierre contundente, aportaremos valor y generaremos un llamado a la acción necesario para este tipo de contenido. El hecho de trabajar en pareja y elaborar este microguión original, aplicando las nociones de estructura, de ritmo, de recursos expresivos,
Ustedes pueden elegir el tipo de noticia que quieran, un formato breve, una entrevista, ¿por qué no? Un segmento de entretenimiento. Lo importante es que logren que el texto, la voz, el gesto y el sonido de forma coherente. Luego ustedes tienen que subir este trabajo, como dije anteriormente, al foro y que al menos comenten 2 producciones de otros compañeros, destacando aciertos y proponiendo mejoras, ¿por qué no? Este intercambio es parte esencial del aprendizaje entre todos, porque ¿qué nos permite? Nos permite poder mirar el propio trabajo desde otra perspectiva. Y nos despedimos con esta frase de Quijada y Plana, que mencionan que el guión no se lee, se interpreta, porque el guión es el alma invisible de la televisión. Gracias y nos encontramos en la próxima clase y en el foro.